Buenos días. Vamos a ver si hoy el micrófono sí permite. Hace 8 días no funcionó, pero bueno. Listo, hermanos, buenos días. ¿Cómo estamos todos? Espero que muy bien. Continuamos con nuestro estudio de Colosenses. Hace 8 días tuvimos una primera parte y hoy tenemos la segunda parte. Dicen que las segundas partes no son buenas, pero espero que esta sea la excepción y podamos aprender un poco más de la palabra de Dios. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Ahí quedamos. Habíamos quedado en soportarnos, ¿no? Habíamos quedado en soportarnos unos a otros. Entonces el apóstol ya sabía que la iglesia no iba a ser fácil, ¿no? Y lo veíamos. Y soportar en todos los aspectos de la vida, ¿no? Los matrimonios no son fáciles, las relaciones de padres e hijos no son fáciles, las relaciones entre humanos de por sí no son fáciles. Pero la Biblia nos manda que nos soportemos unos a otros hablando de la iglesia. Hablando de la iglesia. De vestirnos de paciencia, de poder soportarnos los unos a los otros. Y hace 8 días también hablamos de que al ser transformados por la fe en el Señor Jesucristo, se nos da una nueva naturaleza. Eso es lo interno, ¿cierto? Lo interno. Vayamos a Ezequiel 36, 26 al 27. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Sin el Espíritu Santo es imposible que queramos obedecer a Dios. ¿Sí? Es una contradicción. Hay hombres que quieren obedecer a Dios, pero sin la fe en Cristo y el poder del Espíritu Santo no se puede. El Espíritu Santo nos capacita para poder obedecer a Dios. No hay otra manera. Y definimos que ahora somos un hombre nuevo en un cuerpo viejo. El milagro de la salvación es eso. Un hombre nuevo que nace de nuevo, pero que todavía tiene un cuerpo viejo. Y lo hablábamos hace 8 días. No son dos naturalezas peleando dentro de nosotros. Porque dice segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. Ya no tenemos concupiscencias. Hemos huido de la corrupción del mundo y tenemos participación en la naturaleza divina. Hace 8 días usamos varios ejemplos y hablamos que no es una pelea entre dos naturalezas, sino una pelea entre la nueva naturaleza, una lucha contra este cuerpo que fue esclavizado por el pecado durante muchos años, ¿no? Y pensando en todo, era como cuando uno desocupa una botella de tiner. Usted la lava y la huele y toda huele a tiner. ¿Qué hay que seguir haciendo con la botella? Lavándola y lavándola. Eso es la santificación. Puede ser tiner, barsol, whisky, lo que quieran ustedes. Las botellas quedan oliendo a lo que contenían. Y nosotros todavía olemos al viejo hombre. Tenemos algo del viejo hombre. Deseos del viejo hombre. Y tenemos que lavarnos a través de la renovación de nuestra mente por la palabra de Dios. Pero este hombre nuevo que es interior necesita prendas nuevas, las exteriores. En Colosenses, en los 2 primeros capítulos, habla de lo que Dios hizo por nosotros, por ustedes. Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos pasó al reino de su amado Hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí la pueden encontrar en los 2 primeros capítulos. Y en los últimos 2 nos dice ahora qué debemos hacer nosotros. La responsabilidad humana. Debemos vestirnos de algunas prendas nuevas. Porque debemos actuar acorde a lo que somos por dentro, ¿no? Una identidad justa debe traer como resultado un comportamiento justo. El comportamiento externo es la manifestación de la transformación interna y es la prueba de que realmente nacimos de nuevo. Si usted dice nacer de nuevo, pero todavía tiene comportamientos y su vida es marcada por comportamientos antiguos, debería evaluar su nuevo nacimiento. O pasan 2 cosas en su vida, o no ha nacido de nuevo, o es un hombre en clara desobediencia contra la palabra de Dios. Es un hombre que está en desobediencia. Una nueva vida tiene que tener una nueva ropa.
y lo empezamos a hablar hace 8 días. Una nueva vida debe tener una nueva manera de pensar, vivir la vida con los ojos puestos en Jesús, buscando las cosas de arriba y viviendo para el Señor sin importar el costo a pagar. Eso es la nueva vida. Con los ojos puestos en Jesús, buscando las cosas celestiales y pagando el costo, no importa cuál sea. Porque a veces empieza el costo y nos queremos bajar del bus, ¿cierto? Comienzan las dificultades, comienzan las cosas, comienzan los problemas con los creyentes, con los hermanos, comienzan los problemas en la casa, comienzan los problemas en el estudio, en el trabajo y nos queremos bajar del bus. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que le sigamos sirviendo a pesar del costo que haya que pagar. Y hace 8 días, como resumen general, nos vimos algunas prendas básicas: entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia y soportándonos unos a otros. Y hoy vamos a completar las prendas que nos hacen falta para estar vestidos del nuevo hombre, como dice el apóstol. Vamos a ver 5 prendas más que están en nuestro pasaje. Versículo 13, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es nuestro pasaje para el día de hoy. Lo primero, vestirnos de perdón. Vestirnos de perdón. El perdón es tal vez la palabra más maravillosa de cualquier idioma. ¿No les parece a ustedes? ¿Qué es lo mejor de la salvación? Sentir que todos nuestros pecados fueron perdonados, ¿no? Y que se nos abrieron las puertas del cielo, que ya no tenemos culpa. El perdón es tal vez la necesidad espiritual humana más profunda del hombre. Necesitamos sentirnos perdonados, es lo que necesitamos más en nuestro espíritu. Es la necesidad espiritual más profunda del hombre, perdón. No sé por qué entré a la parte humana. Es lo más espiritual que necesitamos, porque sin perdón no podemos acceder a Dios. ¿Sí? Sin el perdón de Dios no heredamos las promesas divinas, sin el perdón de Dios no entramos al cielo. El perdón es la única manera de dejarnos de sentirnos culpables, ¿sí? Por lo que hayamos hecho. No hay otra manera posible. El perdón de Dios nos permite dejar de sentirnos culpables. En Efesios 1:7 dice, en él, o sea en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Ese es el perdón que Dios nos da, mediante la sangre de Cristo. Dios perdonó todos los pecados. El año pasado se aprendieron un versículo acá los niños, ¿no? Miqueas 7:19, ¿cierto? ¿Cómo decía? Sí, ya somos de memoria corta. Pero dice, en un resumen, dice que el Señor lo echó al fondo del mar y ya no se acuerda más de ellos, ¿cierto? Al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Eso es lo que Dios hace con nuestros pecados. ¿Lo va a hacer con mímica o así nomás? Ah, no, ya lo buscó, ya no vale porque ya lo buscó en el celular. Entonces recibimos el perdón de Dios, ¿cierto? Y aquí viene la parte de evangelismo, podríamos decir. Si alguno de los que estamos aquí sentados no nos sentimos perdonados, tal vez no seamos nuevas criaturas. Porque si usted no se siente perdonado de sus pecados y toda carga con la culpa, y toda se siente culpable y la culpa lo acusa, y toda siente que va para el infierno y no se siente con el perdón de Dios, evalúe su salvación, evalúela. Y mire si está en la salvación o está en una religión. Pero ¿qué dice el versículo, hermano? No vamos a hablar del perdón de Dios porque es el más fácil, ¿no? Digo yo. Porque lo hace Dios, que es todopoderoso y todo lo puede hacer, ¿cierto? Pues Él dice, crean en Cristo y sus pecados serán perdonados. Vamos a hablar del perdón entre nosotros. El perdón entre nosotros. Dice el versículo, perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, así como Cristo los perdonó. Nos pone el ejemplo de Cristo, ¿no? ¿Cómo nos perdonó Cristo?
¿Con condiciones? No, ¿cierto? Nos perdonó. ¿Qué más dice? Perdónense unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Siempre tenemos quejas contra alguna persona, ¿cierto? Siempre algo nos molesta de alguien. Siempre hay algo malo en el otro. Siempre es difícil. Por eso Pablo decía, soportes en unos a otros, porque no iba a ser fácil la situación. Pero ¿por qué perdonar a otros? Hay 5 razones por las que debemos perdonar a otros, mis queridos hermanos. La primera razón para perdonar a otros, y a otros no me refiero a su familia, a otros no me refiero a los hermanos, sino a otros me refiero a otros, a los prójimos, a todos, al vecino que le pone el volumen a toda mecha ahí al pie de la casa, al vecino que me parquea los carros allá al frente del local mío y yo salgo y, uy, este hombre, aquel vecino que le hace fiesta encima del apartamento y no le deja dormir. Bueno, perdónense unos a otros, a otros. Primera razón por la que debemos perdonar, porque es una característica de los santos. Es la característica que demuestra que somos creyentes, por decirlo de alguna manera. Somos los que perdonamos. Mateo 5, 43, 45. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero el Señor dice, amad a vuestros enemigos y orad por lo que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. ¿Queremos demostrar que somos hijos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. Orar por los que nos hacen mal. Y pedir... y amad a vuestros enemigos. Difícil, ¿no? Amar a esa persona que yo siento que me hizo tanto daño. Amar a esa persona que tal vez me hizo algo en mi vida. Amar a ese padre que me abandonó. Amar a esa madre que no me cuidó como yo pensaba. Amar a ellos. Porque así podemos demostrar que somos hijos de Dios. ¿Quieren que usted crean que se vea que es hijo de Dios? Perdone. Perdone. Un cristiano que no perdona se pone en un lugar más elevado que Dios. Porque preferimos nuestro orgullo antes que amar a Dios. ¿Sí? La Biblia lo dice y lo vamos a ir desarrollando, hablando un poquitico del perdón. Cuando usted no perdona y no obedece lo que Dios dice, perdonen unos a otros, nos creemos más que Dios, nos ponemos encima de todo y decimos, no, pues yo no perdono, y no perdono, y no perdono. ¿Acaso somos superiores a Dios? Dios no te perdonó todos los pecados porque no podemos perdonar a otros. Segunda cosa, es el ejemplo de Cristo. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Otras palabras, el que dice que es cristiano tiene que andar como Cristo. ¿Y qué se la pasa haciendo Cristo? Perdonando. ¿Qué dijo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo habían crucificado, le habían puesto una corona de espinas con unas espinas como así de largas. Lo habían escupido, lo habían blasfemado. Lo colgaron de la cruz. ¿Y qué dijo él? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice Hebreos, que nunca se me olvida este versículo, ninguno de nosotros ha sufrido hasta la sangre. Ninguno ha sufrido hasta la sangre. Entonces, ¿por qué no perdonamos? Perdonemos. Porque debemos seguir el ejemplo de Cristo. El mismo versículo lo dice, ¿no? Como Cristo nos perdonó, perdonémonos. Tercera razón por la que debemos perdonar. Es la virtud más elevada del hombre. Es la virtud más elevada del hombre. Proverbios 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Quieres ser un hombre virtuoso? Pase por alto la ofensa. No se enganche. No se ponga bravo por todo lo que le dicen. No se ponga bravo porque si lo miran, por si no lo miran. No se ponga bravo porque si le dieron, por si no le dieron. Pase por alto la ofensa, hermano. ¿Se acuerda que Ochoa decía que un humilde es el que está agachado y si usted está agachado delante de Dios y arrodillado, todas las ofensas pasan por alto? Pero si estamos así con nuestro orgullo y queremos ser más que Dios, vamos a sufrir. Y todo nos va a doler y todo lo vamos a tomar como si fuera contra nosotros. Nos parecemos más a Dios cuando perdonamos. Cuarto, porque nos libera. Porque nos libera.
¿Cuánta gente no le dan enfermedades por no perdonar? Viven amargadas. Hace 15 días Jesús nos predicaba el versículo 8 que decía, deja toda ira, toda amargura y todo enojo. Y cuando no perdonamos, ¿cómo estamos? ¿Llenos de qué? De ira, amargura y enojo. Por dentro nos arde cuando vemos a esas personas que nos han hecho algo. Todas lloramos por lo que nos han hecho. Vivimos llenos y nos enfermamos. Hasta hay gente que le da colitis, es una enfermedad ahora muy de moda. Les da estrés. Viven llenos de ira contra todo el mundo. ¿Ustedes creen que eso es un cristiano? Pues yo pienso que no, y la Biblia dice que no. Segunda de Corintios 2:10. Y al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si no perdonamos, ahí no hay quien va a ganar ventaja en sus vidas. Satanás, Pablo lo dice. Pablo perdonó al hombre que lo injurió allá y dijo que él no era digno, que no era un apóstol. Y él dice, yo lo perdono porque ustedes lo perdonaron para que Satanás no tenga un lugar en mi vida. Entonces, si ustedes no perdonan, le están dando lugar al diablo. ¿Qué dice la Biblia? No deis lugar al diablo. Entonces, mi querido hermano, si usted tiene problemas de vidas no santas, no bendecidas, tal vez le está dando lugar al diablo en su vida. Y el diablo sí que nos hace tropezar, ¿cierto? El diablo nos hace tropezar. Perdonemos y no demos lugar al diablo. Y quinto, y es tal vez el más importante y el que yo lo descubrí en esta predicación, porque no lo tenía claro en mi vida, y fue algo que me golpeó mucho. ¿Sí? Si no perdonamos a otros, no esperemos ser perdonados de parte de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, y lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar bien. En la vida cristiana hay dos clases de perdón. El primero es el perdón judicial o perdón posicional. Efesios 1:7. En Cristo se nos perdonaron todos los por creer en su sangre. Listo. Es el perdón que nos da la sangre de Cristo, es el perdón que nos lleva al cielo, es el perdón que nos permite estar al lado de Dios cuando ponemos la fe en Jesús. Y hay otro perdón, el perdón relacional o paternal. ¿Sí? Que es el perdón que nos da Dios. Como Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y Dios nos da un perdón diariamente, ¿cierto? Vayamos al Padre Nuestro. Mateo, capítulo 6, versículo 9. Vamos a leerlo todos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versículo siguiente. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Pero el Señor la amplía en el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Si no perdonamos, no esperemos perdón de Dios. Y no es el perdón que nos abre las puertas del cielo, no es ese perdón. ¿Se acuerdan de Juan 13? Cuando los apóstoles están discutiendo de quién era el más grande y el Señor coge y se quita su bata, se pone el cinto y comienza a lavarlos a todos. ¿Qué dice Pedro? Pedrito siempre decía, salía adelante, decía, no Señor, si me vas a bañar, tienes que bañarme todo. ¿Y qué le dijo el Señor? Uy, Pedro, usted no entiende, ¿cierto? El que está bañado no necesita bañarse. ¿Y por qué les lavó los pies? Es la pregunta que nos hacemos todos. El baño completo que el Señor le dijo a Pedro es el perdón judicial o posicional que ya tenemos. El lavado de los pies es el perdón diario que necesitamos de parte de Dios. La confesión que tenemos delante del Padre. Y el Padre nos limpia de toda maldad, dice 1 Juan 1:9, ¿cierto? 1 Juan 1:8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo les va pidiendo perdón a Dios? ¿Confesamos pecados todos los días?
Y si usted es más sensible al pecado, lo confiesa a cada momento, ¿no? Usted va por la calle y, uy, yo no debo haber hecho esto. Y pide perdón, ¿cierto? Eso es la llenura del Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera. Entonces todos pecamos y todos confesamos pecados porque la Biblia dice que todos debemos cometer pecados. Pero ¿qué dice el Padre Nuestro en el versículo 14 y 15? Pero antes de pedir perdón a Dios, ¿qué debemos hacer? Perdonar a otros. Entonces, ¿qué pasa? Vamos delante de Dios. Señor, perdona mis pecados porque fui ta. Pero ¿sabe qué pasa? Hay una condición antes de esa, que es que debemos perdonar a otros. Si no perdonamos a otros, difícilmente el Señor nos va a perdonar. ¿Y sabe qué va a pasar con nuestras vidas? Vamos a tener una comunión rota con el Padre. Porque vamos a tener los pies llenos de tierra. Y cada vez la tierra se hace más y más grande porque Él no limpia nuestros pies. Y cada vez es más difícil andar en la vida cristiana, mis queridos hermanos. ¿Qué dice Santiago 2:13? Porque juicio hará Dios sin misericordia. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si quiere que Dios tenga misericordia de su vida, tenga misericordia con otros. No hay otra manera de vivir la vida cristiana, mi querido hermano. No esperemos el perdón y el lavamiento divino si no estamos dispuestos a perdonar a otros. ¿Qué más dijo el Señor Jesús en Lucas 6? Con la vara que mides, serás medido. ¿Quieres que Dios te perdone? Perdona. ¿Quieres una medida rebosada? Perdona. Pensando en esto, tal vez venimos a la iglesia cada 8 días, oramos, leemos la Biblia, servimos, tal vez confesamos los pecados, pero no tenemos ningún fruto en nuestra vida. Tal vez no tenemos unas vidas bendecidas. Tal vez no vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. No sé si les ha pasado. Yo veo a algunos hermanos envueltos en cada cosa y como que parecen una tras otra, una tras otra y una tras otra, y como que no levantan cabeza. Pero el hermano dice, uy, pero yo hago esto, yo me levanto temprano, yo oro. Tal vez no te falta eso, no te falta un estudio más. Tal vez te falta perdonar a otros. Para que tu comunión con el Padre sea nuevamente restaurada. Y así el Señor te perdone los pecados que tengas. Pero a veces no perdonamos. Y si no perdonamos, podemos venir aquí, escuchar la Biblia, tal vez cantar, pero no podemos adorar al Señor. Vayamos a Mateo 5:23. Más adelante el mismo discurso el Señor dice, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra el hermano, ve y reconcíliate. Entonces, si ustedes no perdonan a otros, tal vez ustedes cantan muy duro, pero no sube del techo, porque no pueden adorar al Señor. Se van sin adorar. Se van sin adorar. Un cristiano que no perdona es una contradicción. Un cristiano que no perdona es una criatura orgullosa, egoísta, con mala memoria, que olvida lo que Dios le perdonó. Se le olvida que Dios le perdonó todos sus pecados, pero no quiere hacer lo mismo con otros. Mateo 18. ¿Se acuerdan de la parábola de Mateo 18? Que un patrón llama a todos a cuenta, ¿cierto? Y llama a uno que le debía, no sé, ponga unos 10 billones de pesos para decir que no podía pagar. Y le ruega y le dice, perdona mis pecados, perdóname y yo te lo pagaré todo. Y el Señor, ¿qué hace con él? Se lo perdona, ¿cierto? Y este mismo tipo sale y encuentra a un hombre que le debía lo de 3 días de sueldo. Y lo apercolla. Y le dice, págame lo que tengas. Y lo echa a la cárcel. Tal vez nosotros seamos ese hombre. Y Dios nos perdonó todos los pecados que teníamos. El pecado más inmundo que te puedas imaginar en tu vida. Pero no queremos perdonar a otros. Entonces, ¿qué pasó con ese hombre? ¿Qué hizo el patrón al final de la parábola? Lo metió a la cárcel hasta que le pagara el último peso que le debía. ¿Quieres tener vidas bendecidas? Perdona. Deja atrás toda esa carga. Dice Hebreos 12:2, despojanos de todo peso que nos impide y de todo pecado que nos deja correr la carrera. Perdonemos. ¿Qué dice Hebreos? Dios disciplina a todo el que recibe como. Tal vez estés en disciplina por no perdonar. Y por eso no ves la bendición en tu vida. ¿No ves la misericordia de Dios?
Pero ¿cómo sabemos que lo hemos perdonado? ¿Cómo se imaginan? Pues eso es fácil. Cuando usted ve a la persona que le hizo algo, toda se le da piedra, ¿cierto? ¿Sí? O todavía llora cuando ve que le hablan de eso. Usted no ha perdonado, mi querido hermano. Usted está lleno de falta de perdón. Y también como hay dos clases de perdón, hay dos clases de lágrimas en la Biblia. Las primeras son las humanas, que son las de orgullo y remordimiento. Judas lloró. ¿Y le sirvió para algo esas lágrimas? No. David lloró cuando murió Absalón. ¿Se acuerda que se rasgó las vestiduras? ¡Ay, Absalón, Absalón, Absalón! Nada. Lágrimas humanas. Las únicas lágrimas que son válidas son las de 2 Corintios 7:10. Subraya este versículo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Si usted es gobernado por sus emociones y por la tristeza del mundo, mi querido hermano, andamos en el lugar equivocado. Necesitamos es vivir en la tristeza de Dios, que nos da arrepentimiento y nos da salvación. ¿Sí? Si vemos a las personas que nos han hecho daño y nos ponemos airados, no hemos perdonado. Si todavía nos quebrantamos cuando nos hablan de 2 episodios, no hemos perdonado. Y son lágrimas de hombres, porque la tristeza de Dios produce salvación. Lo decía el apóstol ahí en 2 Corintios 7:10. Pero ¿cuál es la solución? Pues hermano, muy fácil. Primero, lleven esto delante de Dios como un pecado. Vayan y confiesen, digan, Señor, he pecado porque no perdono a otros. Y tú dices en tu palabra que si no perdono, tú no me perdonas. Y mi comunión está rota contigo. Porque es como con mis hijos. Mis hijos pecan contra mí, pero nunca dejan de ser mis hijos. Así es con Dios. Pero cuando ellos se acercan y nos pedimos perdón, nuevamente nos restablecemos. Eso es lo que quiere decir esto. Perdonen para que su relación con Dios sea establecida. Y vuelvan a tener una comunión íntima con el Padre. Y lo segundo que tienen que hacer, que decía la Biblia ahorita, vayan a esa persona y arreglen la cosa. Ya no más. Ya no más de tener cosas los unos contra los otros. Dicen Gálatas, se están comiendo los unos a los otros. ¿Cierto? Y muchos dirán, es difícil. Pero yo les digo, la Biblia dice, para Dios todo es posible. Y si usted dice que es difícil, tal vez es porque le toca dejar el orgullo, su autoestima, le toca ir a agachar cabeza, le toca ir a luchar contra sus sentimientos. Pero eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y de qué se trata la Biblia? De que Dios sea formado en nosotros y no ser nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que la Biblia enseña por todo lado. Que Dios sea formado en ustedes. ¿Cierto? Entonces, si ustedes se niegan a perdonar, hermanos, difícilmente tal vez no estamos recibiendo la misericordia de Dios. Por eso la invitación es animarlos hoy. Vayan y perdonen. Miren en su corazón contra quién tienen algo y restablezca la comunión con Dios. No se sigan perdiendo de la misericordia divina. No se sigan perdiendo de la gracia divina. No se sigan perdiendo de la benignidad de Dios. Tercer punto, vestidos de amor. Vestidos de amor. El perdón es la necesidad espiritual más grande del hombre. El amor es la cualidad moral más importante del creyente. ¿Por qué nos reconocen? Pues porque nos amamos, ¿no? ¿Qué dijo el Señor en Juan 13? ¿Cómo sabrán que son mis discípulos? Si se aman unos a otros. Si se aman unos a otros. Pero no es el amor de emociones, mi querido hermano. Es el amor de Dios. Romanos 5:5, anoten su Biblia. El amor de Dios fue derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. Entonces, ¿tenemos amor para amar como Dios quiere? Sí, la Biblia lo dice, mire. Ahí, ¿dónde está? ¿No la ha puesto Alejo? Romanos 5:5. Yo dije que mírenlo ahí. No. No. ¿Tenemos el amor de Dios? Sí, la Biblia lo dice, mire, el amor de Dios fue derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. O sea, no hay excusa para no amar como Dios quiere que amemos. Es el amor ágape que una vez lo definimos acá, ¿se acuerdan?
Romanos 13, 8 al 10. Póngale cuidado a este versículo. Romanos 8 al 10, Alejo. Y hasta el 10. No debéis a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Quiere usted cumplir la ley? ¿A quién qué tiene que hacer? Amar al prójimo. Ahí lo dice. Siguiente versículo. Porque no adulteres, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a su prójimo, no le hace mal, ¿cierto? Si usted ama a su prójimo, no le busca la manera de quitarle las cosas, no le envidia las cosas, no haya la manera de otras cosas. No quiero ser más repetitivo en esto. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Quieren cumplir la ley? Amén. Amén. El amor ágape, que suple necesidades del otro, de darlo todo sin esperar nada a cambio. ¿Acaso Cristo espera algo de nosotros? ¿Y qué dice la Biblia? De tal manera me amó, que entregó su vida por ti o por mí. ¿Cierto? Debemos estar dispuestos a darlos todo en el nombre del amor, porque el amor es el lema de todos los grupos. Si usted habla con los homosexuales, Dios es amor, y en el nombre del amor hacen cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? El nombre del amor, y usan el amor, pero se les olvida que Dios es santo y es justo, y se les olvida los demás atributos divinos. Vayamos a 1 Corintios 13. Eso es muy importante, hermano. Los primeros versículos nos dice: usted podrá tener toda la fe para mover montañas, para hacer salir brazos. Usted podrá saberse toda la Biblia y toda la teología reformada, no reformada, podrá hacerse lo que sea. ¿Sí? Usted podrá, ¿qué más dice? Hablar en lengua, saberse todos los idiomas del mundo. Usted podrá dar su vida en pos de otros, podrá quedarse en la calle siendo indigente y dar toda su plata a otras personas. Pero si no tiene amor, no le sirve de nada. Puro legalismo, haciendo cosas para tratar de llegar a Dios. Amén. Amén primero que todo. Amén. Los siguientes versículos: 16 características del amor ágape, del amor de Dios. Y se las dejé hace 15 días y no sé hasta cuál han llegado. Miremos la primera. El amor es sufrido. ¿Qué tal nos va con esa? ¿Si estamos dispuestos a sufrir? Pero a sufrir sin quejarnos, porque es que el amor se sufre pero no se queja. Porque más adelante dice: el amor todo lo soporta, ¿cierto? El amor nos lleva a una lista de las ofensas que le han hecho. Entonces es sufrir sin quejarse. ¿Cómo les va con eso? ¿Ya pasaron la primera? Veamos la segunda. ¿Es benigno? ¿Su amor es benigno? ¿Se acuerda que definimos la benignidad? Que es hacerle bien a todo el mundo, no solamente a los que nos hacen bien. ¿Cómo nos va con eso? ¿Le hacemos bien a todos? ¿Les hacemos bien a todos? Bueno. Y así sucesivamente cada uno vaya mirando hasta dónde quiere llegar. Y espero que ese sea de aquí a fin de año las 16 características del amor de esta iglesia. Porque ese es el reto, que vayan chuleando una a una la que hayan cumplido. Hasta poder lograrlo, mis queridos hermanos. Esa es la tarea. La primera tarea del perdón es que miren a quien no ha perdonado y perdonen. La segunda tarea es que miren su amor. Pero no a la luz suya, ¿no? No es que si llora viendo la sombra del amor como me pasa a mí. Eso no es amor. Sino que cumple esas 16 características. Es sufrido, es benigno, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. Y se me fueron las otras. Van chuleando. Vestidos de paz. Siguiente característica. Cuarta, tercera. Hoy voy por la tercera, creo, Robert. Tercera, vestidos de paz. Vestidos de perdón, vestidos de amor y vestidos de paz. Cuando hablamos de la armadura de Dios, hablamos de la paz, ¿no? Espero que se acuerden. ¿Y qué es la paz de los cristianos? Romanos 5:1. Justificados pues tenemos paz para con. Estamos bien con Dios, ¿cierto? Esa es la paz que nos habla la Biblia. Estamos bien con Dios. Dios está bien con nosotros. Ya no somos enemigos de Dios, ¿cierto? Es la certeza
de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso nos debe permitir tener paz en cualquier situación. Vayamos a Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y por qué la paz de Dios guarda sus corazones? ¿Dónde está qué es que hay en el corazón del hombre? El acento de la voluntad, ¿cierto? La voluntad del hombre está en el corazón para los judíos. Entonces, cuando usted está en paz con Dios, quiere decir que cualquier decisión que usted vaya a tomar tiene que tener 3 características. Se las voy a decir. Sí, la primera es que eso agrade a Dios. La segunda es si va a traer a su vida bendición espiritual. Y la tercera es si lo va a hacer más parecido a Cristo. Y si lo unirá más a su Señor. Si cuando usted toma una decisión, ya sea laboral, sentimental, cualquier cosa que tome, y no cumple estos 3 requisitos, usted no la va a tomar en paz, mis queridos hermanos. Y aquí a varios hermanos les ha pasado, se les ha dicho, no coja para allá. ¿Eso lo va a unir más a Cristo? No, pero igual cojo para allá. ¿Esto lo va a agradar a Dios? No, pero igual cojo para allá. Entonces tienen que tener eso en cuenta cuando tomen las decisiones de su vida. ¿Sí? ¿Realmente la decisión que tomé me va a unir más con mi Señor o me va a separar más de Él? Puede ser un trabajo. ¿Qué tal un trabajo donde tengo que trabajar los domingos y se no vuelva a culto? ¿Será que eso lo va a unir a Dios o lo va a separar de Dios? Bueno, evaluemos si realmente estamos con esa paz. Romanos 12:8 12, 18 al 21. Tenemos que estar en paz con todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal, el bien, sino vence el bien con vence el mal con el bien. Vence con el bien el mal, dice el versículo. Entonces, ¿cuál es la obligación de los cristianos? Estar en paz con todos, mientras dependa de... ¿Y depende de ustedes? ¿Cómo están en paz con todos? Pues perdonándolos y amándolos. No hay otra manera de estar en paz con todos. Entonces, nuevamente, vístanse de paz y estén en paz con todos. Y alguno dice, la palabra de Dios dice, mientras dependa de ti. Sí, claro. Pero depende de nosotros si perdonamos, depende de nosotros si estamos en paz, depende de nosotros si queremos estar en comunión con Dios, depende de nosotros si queremos ser como Cristo. Depende de nosotros. Si usted hoy, querido hermano, tiene sed de venganza, tiene por ahí algo guardado, tiene una revancha, dice, uy, esta me la saco porque me la saco. Lo que me hizo ese, uy, no se lo perdono. Hermano, no está orando conforme a la palabra de Dios. No está orando conforme a la palabra de Dios. Hoy mismo, mira en tu vida si tienes que arreglar a alguien con algo y vaya a arreglarlo. Hágalo, no le dé más demoras a eso. Cuarto vestido, agradecimiento. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? El agradecimiento, ¿no? En todas partes de la Biblia usted escucha dar gracias, estar agradecidos, estar siempre gozosos, gracias, agradecimiento. Lo vemos en Colosenses, Efesios, Filipenses, Hebreos, pero me gusta Efesios 5:20. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El agradecimiento es la respuesta natural del creyente a todo lo que Dios ha hecho por él. ¿Estamos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros? Y no me refiero a lo material. ¿Qué dice Efesios 1:3? Las bendiciones, ¿dónde comienzan? Espirituales, ¿cierto? Se nos ha dado toda bendición espiritual. Si usted mide lo que Dios le ha dado en lo material, no está cumpliendo Colosenses 3:1, poniendo la mira en las cosas celestiales. Porque lo material lo tienen hasta los mundanos, los carnales, los no creyentes. Pero las bendiciones espirituales son exclusivas de este pueblo, de nosotros que hemos creído en Dios. Agradecimiento. La ingratitud caracteriza a los no creyentes. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Esa palabra también me cuesta harto. Entenebrecido. Entonces la gente común no le da gracia a Dios y dicen que son por ellos mismos que pueden hacer todo. ¿Y qué pasa?
su corazón es entregado y cada vez son más necios y cada vez son más tercos. Y la pregunta de esta mañana es, ¿realmente estamos agradecidos con Dios? Porque los cristianos agradecidos siempre están en paz y ven lo bueno que es Dios. Los cristianos desagradecidos siempre están concentrados en lo negativo de su vida. Cuando usted no tiene agradecimiento, usted siempre mira lo que le falta. Cuando usted está agradecido, mira lo que Dios ha hecho por usted y ve la bondad de Dios. ¿Sí o no? Y hay cristianos que solo ven lo negativo y se arrodillan. Señor, dame esto, cambia aquel, cambia aquella, dame esto, permíteme comprar esto, porque no una casa así, porque no un carro así. Y siempre quieren y quieren y quieren y quieren y dame. Y cambia a esta persona que está conmigo. Porque más bien no damos gracias a Dios por las bendiciones espirituales que nos ha dado. Te ha dado un lugar en el cielo, te ha hecho una nueva criatura, te ha puesto en los lugares celestiales, te ha dado una esposa, te ha dado una vivienda, te ha dado un alimento. ¿Sí o no? Pero cuando vemos lo negativo, ahí vemos una vida llena de desagradecimiento. ¿Qué más decimos del agradecimiento? Les tengo un reto también. Hoy fue la predicación de retos. Esta semana les animo a que hagan una lista de las cosas que Dios les ha dado y den gracias por ello. Hagan una lista. Señor, tú me diste esto, tú me diste aquello. Y empezar a dar gracias. Ya tenemos 3 tareas, ¿no? 3 tareas. 4 tareas o 3, ya me olvidó. 3. Listo, hermanos. Último, vestirnos de la palabra de Dios. Que es tal vez lo más cardinal de toda esta predicación. Y para lo que me queda menos tiempo, pero vamos a tratar de entender esto. Versículo 16. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros de toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿De qué depende la alabanza de una iglesia? ¿De las cabinas que tengamos? ¿De las buenas voces de los que cantan? Sí, no. Entonces usted no ha estado en la predicación de Efesios ni en la predicación de Colosenses. ¿De qué depende? De 2 cosas. Estar llenos del Espíritu Santo y de que la palabra de Dios muere en abundancia en sus corazones. ¿Quiénes vienen a adorar? ¿Los que cantan, el director o ustedes? ¿Y en qué medida adoran? En la medida que tengan la palabra de Dios en sus vidas. Y no se trata de quebrantamientos, de emociones. Porque así como usted se emociona por una canción cristiana, se emociona escuchando una de Vicente Fernández. Es lo mismo. O el artista que usted quiera ponerle. ¿De qué se trata? De que usted entienda lo que está cantando. De que usted entienda que cuando usted dice Dios Todopoderoso, usted dice, uy Señor, tú eres capaz de hacer todas las cosas. Y viene el Espíritu Santo y te quebranta. Es un quebrantamiento lícito. Pero si usted se emociona igual que se emociona escuchando, no sé, a su artista favorito, no ha entendido la adoración. No ha entendido la adoración, mi querido hermano. Y la palabra de Dios no mora en su mente. Y el Espíritu Santo no mora en su corazón. Usted no está siendo lleno de estas 2 cosas. Entonces no pensemos que la oración depende de los que se paran aquí. Depende de los que estamos allá. ¿Qué tanto leemos la Biblia? ¿Qué tanto la entendemos? ¿Qué tanto la aplicamos? ¿Y qué tanto vivimos en el poder del Espíritu Santo? Eso depende de la adoración. Como por abrir el tema de esto. Morar. La palabra morar es la palabra que significa vivir en medio de algo. Morar es habitar. Pablo dice que la Biblia tiene que habitar en cada uno de ustedes. No en mí, para enseñárselo a ustedes. En cada uno de ustedes tiene que morar la palabra de Dios. ¿Y cómo tiene que morar? ¿Cuál es en abundancia? En abundancia. No un versículo, no 2 versículos. En abundancia. Que se desborde. Que por donde usted quiera que vaya hablando de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa en su vida cuando muere la palabra de Dios? ¿Usted qué se la pasa haciendo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Quieren tener vidas gozosas? Que la palabra de Dios muere en sus corazones. Pero somos cristianos famélicos, desnutridos de la palabra de Dios. Sí, desnutridos. Y por eso viene el enemigo y le decía que a Carlos, quiero que me ayuden a orar por Carlos, nuevamente está discipulando conmigo, lleva dos jueves yendo a mi casa a discipularse. Carlos Marín, sí. El pequeño, sí.
El joven, porque ese es el viejo. Porque pequeños son los dos. Entonces, hablando con él de eso de la palabra de Dios, se me fue la paloma. Decía contar algo que él me preguntó y more en abundancia en vuestros corazones. Se me fue la paloma. Por andar echando chistes, ¿sí? Me fue la paloma. ¿Qué les iba a decir yo? Que oremos por Carlitos Marín, sí. La abundancia de Dios en vuestros corazones. No, ya me fue la paloma. Estábamos desnutridos y... Bueno, se me olvidó. Ya no lo intento más. No lo intento más. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano con la palabra de Dios? Leerla, estudiarla y vivirla. Necesitamos la palabra de Dios, hermanos. Y más que necesitarla, necesitamos creer que la palabra de Dios está completa. No le falta nada. Que es suficiente para toda norma de fe y conducta. Que no necesitamos añadirle sabiduría humana. Que no necesitamos añadirle nada más. Si decimos que la Biblia necesita que se le añadan cosas, ¿estamos diciendo acaso que alguna mente es superior a la mente de Dios? ¿Quién dio la palabra de Dios? El Espíritu Santo, que es Dios mismo, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos que la Biblia no es suficiente, estamos pensando que Dios no es suficiente. Estamos pensando que el Espíritu Santo no fue capaz. ¿Y eso es lo que la Biblia enseña? No. Y lo vamos a ver en un momentico. Vamos a ver cómo la misma Biblia defiende de que es suficiente para todas las cosas. No hay nadie más sabio que Dios. Ningún hombre. Entonces, por eso no necesitamos sabidurías humanas. Necesitamos solamente la palabra de Dios. En Deuteronomio 4 y Apocalipsis 22, 18, Dios advierte a aquellos que quieren añadirle algo a su palabra. ¿Cierto? Los que han leído la Biblia saben que dice, y aquel que le añade o le quita esta palabra, le serán puestas las plagas que están descritas en este libro. Entonces la Biblia no necesita nada más. La Biblia está completa. Es suficiente. 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Quién nos capacita? A través de... Listo. La competencia viene de Dios. Nosotros no podemos hacer nada, ninguna sabiduría humana, todo es sabiduría divina. Su palabra nos santifica y es verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es... ¿Quiere tener una vida santa? Sumérjase en la Biblia. ¿Quiere saber cómo ser un buen esposo, una buena esposa, un buen empleado, un buen trabajador? ¿Quiere saber cómo ser un buen vecino, una buena nuera, una buena yerna? ¿Yerno? Vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia, ahí está la respuesta para todo. No piensen que la Biblia no es capaz. Y es verdad. Jesús mismo dijo, tu palabra es verdad. La Biblia es suficiente, mis queridos hermanos. Dios nos da sabiduría a través de su Espíritu Santo por medio de su palabra. 2 Corintios 12, 2, 13. Quiero que los anoten porque sé que no los van a poder copiar todos. Pero en 2 Corintios 12, 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién nos enseña? El Espíritu, a través de su palabra. Entonces su palabra es el que nos capacita, es el que nos da sabiduría. Y más adelante Pablo dice, versículo 15, tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Acaso la mente de Cristo está incompleta o es insuficiente? Yo creo que no. No sé ustedes qué piensen, pero para mí la mente de Cristo está completa y está revelada en su palabra. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ella sí nos muestra la realidad de quiénes somos. ¿Qué hace la Biblia en su vida? Es una espada que lo parte, lo que no hace la psicología ni la sociología. La palabra de Dios llega a lo profundo de su ser y le muestra a usted realmente quién es. Lo horribles que somos como humanos nos muestra la palabra de Dios. Nos muestra lo pecadores que somos y que necesitamos un Salvador. ¿Quiere conocer realmente quién es usted? Confronte su vida contra la palabra de Dios. Confronte su vida contra la palabra de Dios. Pero también hay bendiciones maravillosas de la palabra de Dios. Lucas 11:28. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
¿Quiere ser bienaventurado? ¿Quiere ser bienaventurado? Guarde la palabra de Dios. Obedézcala, mi querido hermano. No tome decisiones en bases humanas, tome decisiones en bases divinas. El Señor Jesús lo dice. Y en el Salmo 19, quiero que vayamos todos al Salmo 19. Es tal vez el Salmo donde Dios más defiende su palabra, mi querido hermano. Porque no necesitamos que nadie la defienda por fuera. Dios mismo la defiende a través de su palabra. Los primeros 6 versículos hablan de la manifestación de Dios a través de los cielos. Y siempre digo, ¿quieren ver que Dios existe? Vean el cielo y su creación. Véase usted mismo. Vea al Hijo que tiene en sus brazos. ¿Acaso no es perfecto? ¿Acaso no es precioso? Y en el versículo 6 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta, completa, no le falta nada. No necesitamos adicionarle nada. Ni libros, ni pensamientos, ni nada. Con ella nos basta. ¿Qué hace esa palabra de Dios? Convierte el alma. ¿Quiere ser mejor persona? ¿Más parecido a Cristo? Pues va de la palabra de Dios que va a convertir su alma. Segunda cosa, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. ¿Qué es un sencillo? Una persona que le abre la puerta a todo. En el idioma judío es una persona que mantiene las puertas de la casa abiertas y cualquiera entra. ¿Qué es un sabio? Para los judíos el sabio era aquel que sabía aplicar las cosas a su vida natural. ¿Sí? Vivía su vida con sabiduría, con bendición. Entonces, si usted es sencillo, que deja entrar cualquier cosa que digan y cree cualquier cosa que escucha por allá o se pone a escuchar cosas que no son, pues mi querido hermano, sea sabio más bien en la palabra de Dios, edifíquese, cierre las puertas y concéntrese solamente en la Biblia, que ella sí lo va a hacer perfecto y va a convertir su alma. ¿Acaso la sabiduría humana es más que la Biblia? Yo creo que no. La Biblia pues sirve para cualquier situación de tu vida. Efesios 5:18. Estás llenos del Espíritu Santo. Colosenses 3:16. Estás llenos de la palabra de Dios. Son iguales, ¿no? Entonces, si usted quiere ser lleno del Espíritu, usted es lleno de la palabra de Dios y va a tener el mismo resultado, viviendo, cantando, gozándose, teniendo una vida buena, siendo buenos creyentes, teniendo un buen matrimonio, teniendo un buen trabajo. ¿Queremos todo esto, mis hermanos? Pues leamos la Biblia, hermano. Mire, ¿quiénes dicen que creen en la palabra de Dios? Listo, ustedes lo pueden decir. Pero si no la leen, no la estudian y no la aplican, todo lo que usted diga no sirve para nada. Se los digo. Así. De una vez para no darle más vueltas al asunto. Todo usted puede creer que es la palabra de Dios, que Dios bajó y que la escribió con la mano. Pero si usted no la lee, no la estudia y no la practica, es como si no dijera nada, mi querido hermano. No le sirve de nada decir eso. No le sirve de nada. ¿Sí? Está siendo desobediente a la misma palabra de Dios. La conclusión de todo esto, versículo 17. Versículo 17. Y todo lo que hacéis de palabra de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué es hacer todo conforme al nombre del Señor? Hacerlo conforme a su voluntad y conforme a su carácter. ¿Y dónde conocemos el carácter y la voluntad de Dios? Aquí. La voluntad de Dios no va a venir escrita en papelitos. La voluntad de Dios está aquí. Hay una voluntad primaria que es que sean santos, que sean perdonadores, que se vistan en toda humildad, en toda benignidad, que perdonen a otros, que sean agradecidos, que vivan en paz, que amen. Y ya después Dios les revelará la voluntad más específica para su vida. Así es que funcionan las cosas. No esperemos que Dios nos diga el ministerio que queremos si ni siquiera cumplimos la voluntad primaria, mis queridos hermanos. Si ni siquiera amamos, si ni siquiera perdonamos, si ni siquiera somos santos, si ni siquiera vivimos conforme a la Biblia. No esperemos que Dios nos revele su voluntad más específica para nosotros. ¿Cómo le reveló Dios la voluntad a Moisés? Después de 40 años que Moisés tuvo que ser un hombre arrogante que quería hacer todo como él quería y aprendió a hacerlo todo como Dios quería. Y Dios le reveló su voluntad. Entonces, si no nos vestimos de estas nuevas prendas, de este nuevo hombre, difícilmente vamos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y... Listo, hermanos, amado Dios y Padre del cielo, Señor, te queremos dar gracias, Señor, porque tú realmente eres santo, Señor, tú realmente eres fiel, Señor, y tú nos dejaste tu palabra como la norma que debe regir nuestra conducta y nuestra fe, Señor.
Tu palabra es suficiente, Señor, para todo lo que necesitemos en esta vida, Señor. Tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra es la que nos santifica, Señor. Hoy oro por esta iglesia, Señor, esta manada pequeña, para que podamos ser fieles, podamos ser santos, Señor, y podamos vivir conforme a tu palabra, Señor. Que podamos perdonarnos unos a otros, Señor, si alguno tiene queja contra otro, Señor. Que no carguemos más con este peso, Señor. Que quitemos toda la ira, toda la amargura en nuestras vidas, Señor, y así poder recibir ese perdón de Padre que tú tienes para con nosotros, Señor. Porque si no perdonamos, seguramente iremos al cielo, Señor, pero no disfrutaremos del gozo de tu salvación, Señor. No disfrutaremos de tu misericordia ni de tu bendición, Señor. Ayúdanos a vestirnos de amor, Señor. Ayúdanos a vivir en paz para con otros, Señor. Ayúdanos a que estudiemos la palabra de Dios y la apliquemos a nuestra vida, Señor. Que no solamente pensemos que por decir que la creemos, eso nos va a hacer mejores, Señor. Lo que nos va a hacer mejores es sumergirnos en ella, Señor. Levantarnos, estudiarla con dedicación, Señor. Y así podemos crecer y madurar y empezar a hacer las obras que tú tienes para nosotros de antemano, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, y que todo lo que hagamos en esta congregación, sea de palabra o de hecho, todo sea para enaltecer tu grandioso nombre, Señor, y para llevar gloria, Señor, que es lo que tú quieres de todos nosotros. Que te demos gloria, así como el cielo cuenta tu gloria, como la naturaleza cuenta tus maravillas, Señor. Que nosotros podamos ser como Cristo, Señor. Ese es el objetivo, Señor. Que cada persona que nos vea, al revestirnos de estas cualidades, no nos vea a nosotros, sino vea a Jesús, Señor. Gracias, Padre bueno, Señor, porque tú eres santo, Señor, y tú eres el que nos capacita a través de tu Espíritu Santo, el que nos da toda la sabiduría que necesitamos, Señor. Estamos completos en ti, Señor, lo leíamos en Colosenses. En Cristo estamos completos. Ayúdanos, Señor, a tener todo el conocimiento que necesitamos y a ser hacedores y no solo oidores, y a ser ejemplos tuyos en este mundo y a ser embajadores y representantes de tu salvación y tu llamado. Hemos orado en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.